Dios nos llama a todos a la vida, a la realización cristiana y a la santidad. La forma más bella de realizarse como cristiano es la vocación religiosa. Dos religiosas de la Congregación de Jesús María nos cuentan cómo descubrieron ese llamado especial del Señor. Cuando estaba pequeña, tuve la fortuna, o el Señor me regaló, el gran regalo de tener una familia cristiana. Unos papás ejemplares, nos llevaban a misa todos los domingos y a mí me llamaba la atención cómo ellos estaban en la misa. Era admirable. A nosotros nos llevaban también el primer viernes a comulgar y nos decían que antes debíamos confesarnos siempre. Y a mí me admiraba mucho que mi papá era un santo. Y yo ver a mi papá de rodillas confesándose decía, Dios tiene que ser muy grande. Bueno, luego empecé el colegio y tuve profesores muy buenos, en mi casa éramos 6 hermanitos, seguía la misma piedad. Y yo pensé, para mí sería ideal estar en un lugar donde yo pudiera estar más cerca de Dios, que ese fue el principio de mi vocación. Tenía un tío jesuita, una tía religiosa, nunca hablé con ellos de esto, pero luego que terminé mis estudios en la universidad, dije, yo quiero estar en un lugar y tener una vocación que me permita tener más ratos de oración. Yo tenía un director espiritual, que es un elemento esencial para poder ayudar a discernir la vocación, y el director espiritual las había conocido a las Madres de Jesús María en Roma. Aún no estaban aquí, acababan de llegar, y me dijo, vaya a conocer estas religiosas. Y yo vi en ello unas mujeres sólidas, entregadas a Dios, a los hermanos, y me gustó mucho y hablé con ellas y me vine. Mira, yo desde pequeña las cosas de Dios me gustaban mucho. Ahora lo puedo, diríamos, como decir que me gustaban mucho. Era algo como muy dentro de mi corazón que me gustaba, pero no lo comentaba con nadie. Pero el día que sentí la llamada del Señor fue estando en el colegio. Yo soy mexicana y estudié en el colegio de Jesús María, en el Instituto Mexicano Regina, que es Jesús María. Estábamos jugando voleibol, acaloradas, etc. Y tocó la música para el cambio de clase. Entonces, corriendo, subía yo las escaleras. Esto es contar algo muy íntimo y de las pocas veces que lo he hecho. Iba subiendo las escaleras, corriendo, y en determinado peldaño me detuve porque sentí te quiero para mí. Me detuve y seguí corriendo para llegar a clase puntual. Ahí fue, diríamos, la experiencia profunda de la presencia de Dios, que en un momento de mi vida o en momentos de mi vida en que tengo alguna dificultad, alguna duda, recuerdo ese momento y no puedo tener ninguna duda de que el Señor me llamó. Entonces eso es de los momentos de mi vida que me fortalecen y me consuelan. Y ya después, a partir de eso, pues, como decía alguna de las otras hermanas, unos papás ejemplares, una vida de familia muy bonita, seguí mi vida. Pero en el colegio yo acostumbraba a ir a la capilla, yo era semi-interna, ir a la capilla después de almuerzo, antes de almuerzo, y estando en la capilla, le preguntaba al Señor, bueno, ¿y dónde me quieres? Porque yo había estudiado los 2 primeros años de primaria en el Teresiano. Entonces yo le decía, en las teresianas, en las de clausura. ¿Por qué? Porque por lo general mis primos hacían su primera comunión en conventos de clausura e íbamos allá. Y como te digo, todo lo de Dios siempre me ha gustado mucho. Llegar a este convento de clausura, ver el monasterio, me gustaba. El silencio, la oración. En México no vamos con hábito. En el convento de clausura las religiosas iban con hábito. O sea, era una serie de circunstancias y de elementos que me gustaban mucho. Pero estando algún día en la capilla le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo tenía 16 años. Te quiero, Jesús María. Entonces, listo. Yo seguí como común y corriente en el colegio y ya por fin
una de las madres a las que yo apreciaba mucho, la rectora del colegio, un día me preguntó: Rosa, yo no quisiera ser religiosa. Y dije: ay, madre, no sé. Y ahí empecé ya a hacer como un contacto con alguien sobre lo que pasaba en mi interior. Entonces ya ahí, pues ya conversé. Yo tenía un sacerdote con el que conversaba también. Él no quería que yo fuera religiosa. Él quería que yo trabajara en la parroquia. Todavía vive. El día de mis bodas de plata de religiosa y el día de mis bodas de oro de religiosa, él fue el que presidió la Eucaristía. Y le decía a Padre Manuel que decía: Dios es el que te ha conducido por donde estás. Los religiosos y religiosas eligen una vida en castidad, pobreza y obediencia, dedicándose a la oración y al ejercicio de los consejos evangélicos en el carisma de su comunidad. Así procuran reflejarlo en su vida diaria. Nosotros debemos estar muy tempranito, que es lo que no les gustará a las niñas, madrugar mucho, para organizar el día. Debe empezar con la oración. Debemos tener la Eucaristía, que es lo más grande que hay sobre la tierra. Luego nosotros nos dedicamos al trabajo, hacemos un paroncito a la mitad del día para hacer un poco de evaluación del día, hablar con Dios. Luego en la tarde debemos estar dedicadas al trabajo, a servir a los demás. Y por la noche lo mismo, debemos hacer un ratico de examen de conciencia, de silencio, y tenemos la oración que manda la Iglesia para que el mundo entero esté alabando a Dios, que se llama el oficio divino. Lo rezamos por la mañana, lo rezamos por la tarde, lo rezamos por la noche, y tenemos unos raticos de encuentro familiar y ya nos vamos a descansar. Pues recuerda tú en la Sagrada Escritura cuando dice el Señor: la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que para llevar el mensaje de Jesús se necesitan evangelizadores. Entonces la Iglesia necesita esas personas que diríamos, yo estoy leyendo la vida de San Francisco Javier en estos días, vivir apasionadamente para transmitir quién es Jesús. Y tan importante el testimonio, no tanto las palabras, sino que nosotros vean que amamos a Jesús y que amamos a los demás, que eso es muy importante. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo requiere de personas que consagren su vida al servicio del Evangelio y de los hermanos, que ayuden a los miembros del cuerpo de Cristo a encontrarse con Él.